Procesos de resolución de compra-venta. Según el artículo 374 del Código General del Proceso, es un proceso mediante el cual una de las partes pide que el contrato se resuelva o se extinga a causa de dos circunstancias colocadas dentro del contrato. Por el pacto comisorio hablamos de la condición resolutoria tácita, ya que en cualquier contrato va envuelta esta condición resolutoria, es decir, que se acabó o se extingue el contrato en caso de que alguna de las partes no cumpla con la obligación principal de dicho contrato, como la de entregar la cosa que di en venta. La resolución es tácita ya que se sobreentiende porque está tipificada en la ley y todo vuelve a su estado inicial. Las partes también pueden hacer uso del pacto comisorio expreso, que sí debe estar escrito en el contrato y le da la oportunidad al comprador de hacer subsistir el contrato siempre que en menos de 24 horas siguientes a la notificación de la demanda ponga en disposición del vendedor la suma de dinero a la que se comprometieron. Esto le da una ventaja al comprador. Y también por la cláusula de preferencia. Sí se pacta que cuando aparezca un mejor comprador se deshaga el contrato dentro de cierto tiempo que no puede exceder un año. Si se presenta una persona que mejora la compra, se resuelve el contrato anterior. En el proceso de declaración de pertenencia, según el artículo 375 del Código General del Proceso, tiene como fin poner en propiedad del poseedor un bien mueble o inmueble, legalizar la propiedad a la cual él aspira frente a este bien inmueble o mueble que viene poseyendo por lo menos por 10 años. ¿Cuándo soy propietario? Cuando mi nombre aparece en el certificado de tradición y libertad en calidad de propietario y quedó inscrito en el certificado catastral. Dentro de las clases de prescripción adquisitiva encontramos la ordinaria. En esta probamos 5 años más justo título y buena fe, hacer actos de señor y dueño de manera pública, pacífica e ininterrumpida. También encontramos la prescripción adquisitiva extraordinaria, en la que probamos 10 años más justo título buena fe, hacer actos de señor y dueño de manera pacífica, pública e ininterrumpida. En los de vivienda de interés social, el plan de ordenamiento territorial indica que para la vivienda de interés social se presenta la matrícula inmobiliaria primigenia, donde se registra el contrato de compra-venta, las escrituras, entre otros documentos y requisitos. También la ley dice que mínimo se deben probar de 3 a 5 años. En la prescripción agraria, cuando los predios se han dedicado a la explotación agrícola que va más allá de la simple manutención familiar, explotación industrial, entonces se hace necesario también justo título, buena fe, hacer actos de señor y dueño de manera pública, pacífica e ininterrumpida, sin clandestinidad y sin que las tierras sean propiedad del Estado. En la extraordinaria, tiene que haber pasado un periodo de tiempo para que en su cabeza se consoliden unos derechos y en cabeza de quien era el propietario se extingan unos derechos. La posesión debe ser pública, hacer actos de señor y dueño frente a toda la comunidad y en cara frente al Estado sin engañar a alguien. Pacífica, porque mientras tenía la posesión de ese bien no ingresaron con violencia, ininterrumpida, es decir, desde el primer día hasta el último allí estuvieron. Sin clandestinidad. ¿Cuándo hay clandestinidad? Cuando yo hago actos posesorios de manera viciada a sabiendas de que otra persona tenía más derecho que yo sobre ese bien inmueble. En los procesos de declaración de servidumbre, según el Código General del Proceso, artículo 376, las servidumbres de paso son las generales. Estos procesos se adelantan por causa del desenfrenado crecimiento de las poblaciones y el desenglobe de los predios, quedando algunos predios impedidos sin acceso a la vía pública principal. Dicho predio quedó atrapado entre otros predios. Entonces se le solicita al juez que se le imponga a uno de esos predios que lo está atrapando, que le permita pasar por allí. El objeto o fin de ese proceso: mediante un juez el demandante desea imponer, modificar, extinguir una servidumbre que se reconozca también una indemnización. Competencia objetiva según la cuantía por el valor catastral del predio y territorial por el lugar de la ubicación del bien. El proceso depende de la clase de pretensión que yo vaya a solicitar frente al juez y la pretensión depende de la situación jurídico-procesal en la que yo me encuentre. El que concede esa servidumbre es el predio sirviente y el que la necesita es el predio dominante.
En la pretensión confesoria o impositiva, el demandante le solicita al juez que conceda la servidumbre frente al predio sirviente, es decir, un predio con una servidumbre en favor de otro. En la pretensión modificativa, la servidumbre se amplía o se modifica el paso. El predio dominante puede solicitar que se le amplíe o se modifique el paso de la primigenia servidumbre, y el predio sirviente también puede solicitar que se reduzca o se modifique el trazo de esa servidumbre. En la pretensión extintiva, el predio sirviente observa que el predio dominante ya no necesita esta servidumbre que se había trazado, así que se le pide al juez que se levante o se extinga. En la pretensión negatoria, cuando por vías de hecho, sin nunca haber solicitado una servidumbre, el predio dominante hace uso de la servidumbre y el predio sirviente un día se cansa, le dice que ya no puede seguir pasando, ya que usted por otro lindero puede ingresar a su predio. Entonces, como se ha permitido esta servidumbre de hecho por el paso del tiempo, el predio sirviente se cansa y quiere cerrar la servidumbre, le pide al juez que esa servidumbre sea cerrada. Se le solicita al juez que se extinga o se levante dicha servidumbre. En los procesos especiales de servidumbre encontramos dos: el de tubería para hidrocarburos y para conducir energía eléctrica. Vamos a centrarnos en conducir energía eléctrica, y en este su objeto es imponer y hacer efectivo el gravamen de la servidumbre pública de conducción de energía. Esta servidumbre es pública y no beneficia solo a una empresa privada, sino que es de interés general, a diferencia de la servidumbre de paso, que es privada y solo le incumbe a los propietarios de esos predios. Su segundo objeto es pasar por los predios afectados, bien sea por línea aérea, bien sea por línea pacífica o bien sea por línea ininterrumpida, de manera ininterrumpida. Lo que quiere es que pase por esos predios, bien sea por línea aérea, subterránea, superficial, las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, que pase por todo el pueblo o por el municipio o por el departamento. Esta servidumbre también cobija a los empleados de los que están haciendo estas labores, estos trabajos, de poder cuidar y supervisar dicha obra. En los procesos posesorios, ¿cuándo sucede? Cuando obstaculizan la posesión y el disfrute de un bien inmueble. El objeto o el fin: despojo de la tenencia o la posesión, perturbación de la tenencia o posesión. En el derecho sustancial, este proceso no busca controvertir la propiedad, sino que busca es proteger el derecho del poseedor a fin de que pueda ganar la prescripción del dominio de la cosa, y busca que el poseedor pueda ejercer su posesión pública, pacífica e ininterrumpida. El tercero, que atenta contra la posesión, está perturbando al poseedor y le está impidiendo y desorganizando la posesión o dañando la posesión. Dentro de las acciones posesorias especiales descritas en el Código Civil y siguientes, civil del artículo 986 y siguiente, estas mismas se adelantan a través de audiencia y procedimientos que también aparecen en el 377 del Código General del Proceso. Primero, la denuncia de una obra nueva que busca que se destruya una nueva obra, ya que está perturbando mi vivienda. Esa obra nueva está obstaculizando el disfrute de mi bien inmueble y yo debo probar también los daños de esa perturbación, que sean suficientes y que no me impiden de verdad disfrutar de mi bien. Segundo, denuncia por obra ruidosa, donde algunos bienes públicos o privados pueden dañar o deteriorar mis bienes o amenazan ruina y pueden causar un daño. Tercero, árboles mal arraigados que vayan a afectar mi predio. Y cuarto, corrientes o afluentes de agua con perjuicio eventual. En el proceso de rendición de cuentas, este proceso se aplica donde una persona natural o jurídica está inmersa en una situación donde alguien debe rendirle cuentas por actividades que se están realizando por el vínculo de un contrato, donde se obliga a que alguno deba rendir las cuentas y alguno deba recibirlas. Este proceso es provocado porque el que debía rendir cuentas no lo hizo, y es espontáneo cuando el que tenía que rendir las cuentas demanda para que la contraparte reciba las cuentas porque no las ha recibido, no ha querido escucharlas ni atender estas cuentas. En el proceso de rendición de cuentas espontáneo, el demandante desea rendir las cuentas, pero no se las han querido recibir. El demandado es la persona a la que se le deben rendir estas cuentas.
En los anexos y lo que debo probar. En este proceso yo sí tengo que allegar la prueba de que yo sí he estado presto a rendir las cuentas, los soportes contables, los movimientos, porque eso yo los tengo, movimientos financieros, gastos debidamente soportados y todos los demás documentos para probar plenamente y no sumariamente como en el de rendición provocada. En este caso, yo sí tengo que probar plenamente y presentar todas las pruebas. En las pretensiones solicito que se declare que el señor tal está obligado a recibir dichas cuentas, que se declare que las cuentas sí son las que estoy presentando, que se condene a pagar al señor la suma de dinero que el demandante pagó solo. En la contestación puedo tener tres posturas. En la primera, que no se oponga, que no se oponga, más bien que se allane y esté de acuerdo con la demanda, acepte la obligación mediante auto interlocutorio, dirá quién le debe a quién y el juez condenará en costas. En la postura 2, el demandante no está de acuerdo con los montos, pero sí acepta y dice sí, a mí se me deben, acepto que debo rendir las cuentas. El juez tramitará como un incidente y se abre todo el debate probatorio. Ya veremos si las pretensiones prosperan o no. Y en la postura 3, el demandado se opone totalmente, propone excepciones previas y de fondo. En este caso, el juez fija una fecha y una hora para una audiencia, adelanta toda la etapa probatoria y agota las audiencias. Agotando las audiencias procederá a decir quién ganó y quién no la sentencia y le corren 10 días para que la reciba o para que las objete. En el proceso de entrega de la cosa del tradente y el adquirente, el tradente al adquirente. ¿Cuál es el objeto? Obligar al tradente a hacer la entrega del bien que se vendió al nuevo titular de derechos. Obligarlo a hacer la entrega a ese nuevo titular de derechos en favor de la persona a quien se le transfirió el derecho de dominio. Le deben hacer la entrega material del bien para el usufructo, uso y habitación. Estas facultades tiene el comprador del inmueble para disfrutar plenamente de su propiedad que ha adquirido a título de compraventa. Esto es para los bienes inmuebles que son sujetos a registro. En la determinación de la competencia está el factor territorial. El factor territorial depende del domicilio, el demandado o la ubicación del bien disputado. Y el factor objetivo atiende a la cantidad de dinero en salarios mínimos, es decir, a la cuantía. ¿Quiénes son las partes? El demandante es la persona a quien se le transfirió el derecho real de dominio de manera completa y se obligan mediante el contrato privado de promesa de compraventa y se debe elevar sí o sí a escritura pública. Que se inscriba la escritura en el folio de la matrícula, hacer la entrega material de la cosa, es decir, entregar las llaves, paz y salvos, entre otros. El demandado es la persona que transfiere el derecho real de dominio, derecho de propiedad y que no cumplió con la tradición, no le entregó nada. La demanda, los hechos, no se ha entregado el bien. Sí se elevó a escritura pública, se registró en el folio de matrícula inmobiliaria, pero esta es la hora en la que no se me ha hecho entrega del bien. Yo lo cité a conciliación y no asistió, no quiso, le envié requerimientos privados y no ha atendido el cumplimiento de sus obligaciones. En las pretensiones, la pretensión principal es que se le ordene la entrega material y real de la cosa en favor del nuevo propietario, tome su casa, tome sus llaves, que se le entregue realmente el bien. Y en la pretensión subsidiaria encontramos solicitar el pago de perjuicios en favor del adquirente. En el proceso de pago por consignación, donde hay un acreedor que no quiere recibir lo que se le adeuda, este proceso busca que el acreedor reciba el pago del deudor por medio del juez. El pago es un modo de extinguir las obligaciones, pero en este caso no se ha podido llevar a cabo y la obligación debe ser actualmente exigible. La demanda deberá cumplir con los requisitos del artículo 82. En la contestación de la demanda, el demandado tiene 20 días para contestar. En el pago por consignación extrajudicial no es un proceso judicial, pero se caracteriza por ser un trámite administrativo. Opera cuando el arrendador, por ejemplo, no recibe el dinero y debe hacerse una consignación al Banco Agrario. Y en el proceso de declaración de bienes vacantes o mostrencos, el objeto es que el ICBF haga efectivo el modo originario de adquirir
el dominio, denominando la ocupación sobre bienes vacantes, inmuebles o mostrencos. Inicialmente solo para ICBF, pero también las personas pueden avisar para recibir una recompensa y avisarle al ICBF.